Bueno, hoy vamos a hablar sobre finanzas. Ahí habla de sabiduría financiera, pero no vamos a hablar sobre finanzas de empresas. Vamos a hablar sobre tus finanzas en tu casa, tu bolsillo, la finanza de tu casa. ¿Y por qué todos nosotros andamos con la soga al cuello muchas veces? Ganamos plata y después sentimos como ese dicho de que se entró en saco roto. Metiste plata y cuando acordaste se fue. Y ahorita vamos a descubrir algunas cositas interesantes de nuestro comportamiento, de todos nosotros, por lo menos la gran mayoría de todos nosotros. Y vamos a empezar sobre Primera de Crónicas, capítulo 12, 32. Y es lo que dice la palabra del Señor. Y de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Bueno, cuando abres Primera de Crónicas 12, está hablando de los hombres de David, el ejército de David. Habla de lanceros, 20 y tantos mil, arqueros, 20 y tantos mil. Habla de otros que eran tan guerreros, feroces, con cara de león, que asustaban solamente con su presencia. Y así habla de mucha gente con habilidades diferentes. David, un ungido de Dios, tuvo la capacidad de rodearse de gente con ciertas habilidades que él mismo no las tenía. Y en todas las habilidades habla de mucha gente. Pero en el versículo 32 habla de solamente 200 personas, 200 principales, entendidos en los tiempos, entendidos en lo porvenir. ¿Será que estaba hablando la Biblia de adivinación? ¿Será que tenía su conjunto de adivinos? Le aseguro que no, porque la adivinación en la Biblia es pecado. Entonces, lo que está hablando es de personas capaces de pronosticar estadísticamente. Es como cuando usted ve los datos del tiempo, ¿sí? Hay un pronóstico del tiempo. Ese pronóstico del tiempo se lo da en porcentaje. Hay 60% de probabilidades que llueva, hay 80% de probabilidades que llueva, o no va a llover en tal probabilidad. ¿En función de qué? De muchas cosas, en función de un histórico, en función de condiciones del presente, en función de humedad, presión atmosférica, vientos, etcétera, etcétera. Entonces, los que saben hacen su fórmula, su ecuación y pronostican. No están adivinando, están mostrando que puede haber grandes probabilidades de un suceso determinado. También se pueden pronosticar guerras. Se pueden pronosticar guerras en función de analizar sucesos que están aconteciendo en el presente y también los históricos y las situaciones de cada país. También se pueden pronosticar sucesos económicos en un país y aún en el mundo en función de cómo está yendo el tema del mercado, cómo están yendo las materias primas, cómo están yendo las exportaciones, el Producto Interno Bruto de una nación, cómo está la situación del mundo y de otros países vecinos. Y hay gente experta, financistas, que pueden hacerte un pronóstico de la probabilidad de cómo puede ir la economía de nuestro país. ¿Cómo va a ir la nuestra? Todos hemos comenzado a sentir, hace 2 años atrás, trajimos un predicador, el pastor Craig Hill, aquí, y nos habló del año Shmira. Nos habló del año en que iba a comenzar un nuevo ciclo financiero. Aparentemente no lo escuchamos. De que iba a comenzar a haber un ciclo a la baja. Y ese ciclo empezó. Ese ciclo, que es un ciclo de 7 años, que está escrito en la Biblia, 7 años de vacas gordas, 7 años de vaca flaca, en Génesis 41.
Y hoy en nuestra economía, aunque decían lo contrario, que estábamos blindados, que éramos únicos en el mundo, y resulta que todos estábamos sufriendo de una manera u otra, uno más que otro, depende del círculo y del escenario en que te mueves en tus negocios, que estamos sufriendo la crisis. Y todavía no llegamos al pozo. Vos podés ver en la ciudad cuando miras, cuando caminas, que todo está en venta. Casas en venta, lotes en venta, todo va a la venta. Eso es un síntoma de crisis. Entonces nuestro país está entrando en eso y debemos saber cómo actuar. Y esto no es para asustar, sino hay que saber cómo actuar. Hubo una historia, todos conocemos la historia de José, que él supo cómo actuar en la abundancia y en la crisis ganó mucho dinero. ¿Por qué? Porque tenía sabiduría financiera, tenía discernimiento de Dios. Fue entregada una visión a él. Eso es lo que habla de los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, en lo porvenir. Las probabilidades de guerra en ese tiempo, las probabilidades de la economía, las probabilidades del clima, las probabilidades de muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser como los hijos de Isaacar? Y sabe que uno de los errores que no debemos cometer nosotros como hijos de Dios es pensar que lo sabemos todo por el hecho de ser cristianos. Hay algunas personas que dicen, ya yo soy cristiano, yo lo sé todo. He conocido en la política pastores que pensaron que podían ser políticos por el hecho de ser pastores. Y no es así. Y debemos buscar sabiduría y debemos buscar ciencia. ¿Sabe? La palabra de Dios, la Biblia, que es verdad, pero en muchos de sus aspectos es descriptiva, no es objetiva. Y por el hecho de que es descriptiva y muchas de las cosas las habla en parábola, debemos escudriñarla y entender de que hay conocimiento y sabiduría en todas partes. La misma Biblia nos manda que la escudriñemos, que la analicemos, que la investiguemos. Y una de las formas de poder descubrir revelación es analizando culturas, principalmente la cultura hebrea. Hay mucha sabiduría en la cultura del pueblo de Dios, en el proceder de otros tipos de culturas y de situaciones que nos ayuden a discernir lo que es correcto. ¿Dónde nos dice eso en la palabra? Primera Tesalonicenses 5:21. Primera Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo y retener lo bueno. Examinarlo todo y retener lo bueno. Por ello es que debemos investigar en todos lados, buscar el conocimiento, la ciencia, personas que nos ayuden a discernir, personas que nos ayuden a tomar decisiones. Si sos un empresario, personas que te ayuden a organizarte. Si está hablando de tu economía, personas que te den una luz de cómo está la cosa. Y obviamente confirmar todo lo que queremos introducir en nuestra mente, en nuestra familia, en nuestro negocio, si está alineado a la plomada divina, a la palabra de Dios. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 1, del 9 al 11. Filipenses, capítulo 1, del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. La palabra que está ahí escrita en el griego significa un conocimiento con discernimiento. Esa palabra ciencia significa un conocimiento con discernimiento. Y en todo conocimiento, ¿qué es? Aprender a tener una percepción de las cosas. Entonces, el Señor, a través del apóstol Pablo, habla de que Él ora
para que en nuestro amor abunde ciencia y conocimiento. Abunde ese conocimiento con discernimiento y esa percepción de los sucesos, de las cosas, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. La palabra frutos de justicia lo hemos hablado en esta iglesia mucho tiempo y a través de un seminario que lo tenemos desde el año 2004. Y muy poca gente de la iglesia ha asistido. Y se llama Las Sendas Antiguas para las Finanzas. Y muy poca gente ha asistido. Cada vez que lo anunciamos, siempre viene poca gente. Por si acaso, estuve hablando con la pastora Susi. El próximo mes va a haber un seminario de finanzas en la iglesia. Y eso no es nuevo. Y lo que voy a hablar ahora no es nuevo. Ya lo hemos dado en los seminarios, ya yo lo he hablado desde este púlpito. No es nuevo. A veces hay que simplemente tener el tiempo para tener ojos y ver, y tener oídos y escuchar. Y fruto de justicia habla de que cómo podemos ayudar a través de las finanzas a muchas otras personas, inclusive a conocer a Cristo, principalmente a conocer a Cristo. Y hablando de dónde adquirir este conocimiento con discernimiento, esta percepción de las cosas, hay un libro de Robert Kiyosaki y él afirma algo. Dice: si escogiéramos a 100 personas, ese cuadrito está en tu renuevo, al azar, aquí 100 personas, y le diéramos $10,000 a cada una, diciéndole que pueden usar su dinero como ellos quieran, ¿sabe cuál sería el resultado un año después? 80 personas tendrían cero. De los $10,000 tendrían cero. 16 personas tendrían entre $10,300, $10,500, una ganancia de $300 a $500, que es más o menos lo que te puede pagar el banco por intereses. Y solo 4 personas de las 100 tendrían entre $20,000 y $1,000,000. ¿Por qué esa diferencia? Porque la mayoría de las personas tienden a usar el dinero dependiendo de su crianza y cómo adquirieron inteligencia financiera. Entonces, las personas que después de un año tienen cero, tienen una función aritmética, una inteligencia financiera basada en la resta. Tengo algo y resto. Siempre quedo en cero. Me lo gasto todo. Me lo gasto en caprichos, me lo gasto en cosas que no valen. Me lo gasto en cositas. Voy a pasar un video de aquí un rato, anda preparándole el video. 16 tienen su inteligencia financiera, suma, simplemente suma. Lo voy y lo coloco en el banco y ahí queda, porque no tengo otra capacidad financiera para multiplicar ese 4% que puede tener después de un año entre $20,000 y $1,000,000. Tiene en su inteligencia financiera la multiplicación. La multiplicación. ¿Se acuerda que el Señor dijo: fructificad y multiplicaos? Fructificad y multiplicaos. El Señor nos dijo desde el principio, y que poblemos la tierra y que gobernemos la tierra. Eso nos dijo. Y eso también implica en el tema de finanzas. Entonces, la crianza enraiza una función aritmética en esa inteligencia financiera de cada persona. Y las personas actúan con su dinero de esa manera. Vamos a ver un video y préstale atención y examínate a ti mismo. ¿Cuál es tu comportamiento con el tema del dinero? ¿Lo puedes pasar? ¿Cómo salir adelante en la nueva economía del siglo XXI? ¿Cómo crear riqueza, no importa cuáles sean tus ingresos? ¿Sabías que hay diferencias muy específicas en cómo gastan su dinero los de mentalidad pobre, la clase media y los ricos?
Es tan simple y tan diferente que cuando nos dimos cuenta, nos cayó como un balde de agua fría. Vamos a mostrarte con ejemplos de lo que estamos hablando para que puedas evaluar por ti mismo por qué los ricos se vuelven cada vez más ricos, los pobres se siguen volviendo aún más pobres y la clase media cada vez está más atrapada en un sistema que los esclaviza. Para que puedas entender esto, vamos a repasar algunos términos básicos con los cuales necesitas familiarizarte. Ingresos, dinero que recibes. Gastos, dinero que se va. Activos. Este término es un poco confuso y distinto a la definición tradicional utilizada por los contadores que definen a los activos como cosas que posees. Un activo lo definimos como algo que te genera dinero o que te paga. Pasivos. Este es el último término y se define como algo que te cuesta dinero, que te generan deudas o gastos. Por ejemplo, tu casa es un pasivo que te genera gastos, pero si tienes una casa para rentar que te genera un ingreso mensual, se convierte en un activo. Tu auto es también un pasivo porque te genera gastos. Para una arrendadora, un auto es un activo. En resumen, un ingreso es dinero que entra. Un gasto es dinero que sale. Un activo es algo que te paga y un pasivo es algo que te cuesta. Observemos ahora lo que hacen los de mentalidad pobre con su dinero cuando cobran. En su día de pago, los de mentalidad pobre compran algo que vamos a llamar cositas. O lo que es lo mismo, cosas baratas e inútiles que la gente compra, pero que en realidad no necesita. Cuando entras a las casas de estas personas, no puedes encontrar un solo espacio libre en mesas, repisas o paredes por la cantidad de cositas que han acumulado. ¿Y dónde compran todo esto? Lo compran en los tianguis, mercados o en tiendas de baratijas. Su coche está lleno de adornos y cosas sin valor. Entonces reciben sus ingresos el día de pago, pero automáticamente salen por la columna de gastos para comprar todas estas cositas. Los pobres en realidad nunca se han educado acerca de lo que son activos y pasivos. Los pobres simplemente justifican la compra de todas estas cositas porque son tan baratas y cuestan tan poco. Pero al paso de los años es lo único que tienen, una pila de basura. El problema es que sus ingresos nunca producen ni crean más ingresos. Hay mucho sufrimiento por dinero ahí fuera y no necesariamente tiene que ser así. Nuestra única intención es apoyarte y con un poco de suerte que este apoyo llegue también a tus seres queridos. Crear riqueza no es un misterio, es una fórmula. La única razón por la cual las personas no crean riqueza es porque no aplican o no conocen esta fórmula. Observemos ahora a la clase media. La clase media es un grupo que hace todo lo posible por aparentar ser ricos. Dejémoslo muy claro, no son ricos. Normalmente tienen buenos salarios, pero lo que compran con su dinero en su día de pago es lo que los vuelve prisioneros de la clase media. Lo que compran en su día de pago son pasivos. ¿Y recuerdas la definición de pasivos? Cosas que te cuestan. Al comprar pasivos, el dinero entra e inmediatamente sale por la columna de los gastos. Algunos ejemplos de pasivos son coches, casas, televisiones, deudas de tarjetas de crédito y tiendas departamentales, entre otros. Vamos a explicártelo de una manera muy sencilla. El día de pago, la clase media recibe su salario, digamos que unos 30,000 pesos al mes. Ahora divídelo por la mitad. Con la primera mitad pagan sus gastos fijos y con la otra mitad terminan de juntar para el enganche de su auto nuevo, lo cual los obliga a pagar en mensualidades durante varios años, más el seguro, más el mantenimiento, más los intereses, y ese pasivo les comienza a generar gastos todos los meses. Al pasar los meses, se te antoja una televisión y luego un equipo de sonido, después un iPad y para rematar, unas vacaciones y todo lo cargas a tu tarjeta de crédito. Y para cuando te das cuenta, tus pasivos han incrementado tus gastos a más de lo que ganas. Tus gastos mensuales igualan o sobrepasan tus ingresos mensuales, lo cual significa que forzosamente tienes que salir a trabajar para generar una cierta cantidad de dinero para poder cubrir tus pasivos. Otro tema muy importante es que tanto los de mentalidad pobre como de la clase media fueron educados para que sus ingresos dependan exclusivamente de su esfuerzo, lo cual quiere decir que se han educado para poder intercambiar sus conocimientos y su tiempo por dinero. Por ejemplo, un abogado tiene conocimientos de derecho y por sus conocimientos la gente regularmente le paga por hora. El problema aquí es que si no están intercambiando sus conocimientos como abogado con un cliente, no están generando dinero.
Sus niveles de estrés son altísimos. Gozar de tiempo libre no es negocio para ellos porque dejan de generar ingresos. Sus vidas aparentan estar muy bien, pero en realidad es como una montaña rusa. Esta es la clase media. Ahora veremos lo que compran los ricos. En su día de pago, los ricos compran activos. Recordemos, los activos son cosas que te pagan. Si pones atención a su flujo de dinero, este se comporta así. Compran activos que producen efectivo y luego compran más activos que producen más dinero y con este dinero compran más activos que producen más dinero. Los ricos usan su dinero para comprar cosas que generan más dinero. Veamos algunos ejemplos de activos que producen más ingresos. Las más comunes son las inversiones en acciones, bienes inmuebles, educación. Si aprendes a hacer algo y en verdad lo haces, esto produce más ingresos. Esto es comprar un activo. Pon mucha atención a esta frase. Si piensas que la educación es costosa, deberías ver qué tanto más costosa es la ignorancia. Otro ejemplo de activo que puedes comprar es un negocio, especialmente esos negocios que crean un ingreso residual. Como ingreso residual queremos decir que una vez que has construido tu negocio, este te continúa pagando sin importar si sigues construyéndolo o no. Un pequeño ejemplo de esto sería si te compras una máquina de videojuegos y la pones en una farmacia. Y digamos que no gastas las ganancias que ésta produce y las ahorras hasta que puedas comprar otra máquina, que pones en otro lugar. Por si no lo sabes, este fue el primer negocio de Warren Buffett, uno de los empresarios más ricos del mundo. Los ricos están siempre en la búsqueda de este tipo de negocios. Negocios que generan ingresos residuales que les pagan todos los meses y al pasar los años les continúan pagando aún cuando han dejado de trabajar en ellos. Así es como nosotros estamos construyendo nuestra libertad financiera. Encontramos un negocio que nos genera un ingreso residual. Un negocio que hemos construido y que nos paga todos los meses y que nos seguirá pagando durante muchos años. Y ese dinero lo estamos reinvirtiendo en otros negocios que nos generan más dinero. En conclusión, esto es lo que hemos aprendido. Puedes encontrar estos negocios de ingresos residuales solo si estás dispuesto a escuchar sobre ellos. Luego, una vez que lo has encontrado, investiga. La razón por la cual te decimos esto es porque hace varios años nos invitaron a participar en un negocio de este tipo y cambió por completo nuestra vida. Esperamos que pronto puedas ser tú el que cuentes una historia parecida simplemente por haber visto este video. Estos negocios sí existen y están al alcance de todos. Solo tienes que tener los conocimientos suficientes para que cuando la oportunidad correcta llegue, puedas aprovecharla. Entonces recuerda, los de mentalidad pobre compran cositas. La clase media compra pasivos. Y los ricos compran activos. Preferentemente negocios que generan ingresos residuales. Luego toman ese dinero y compran otro activo que genera más dinero. Esa es la fórmula para crear riqueza. Sinceramente esperamos que hayas aprendido un par de cosas con esta explicación y lo compartas con tus conocidos. Ese es un video de internet, hay mucho en internet, muchísimo. En internet hay muchas cosas malas, horribles, pero hay algunas buenas. Simplemente hay que agarrar las cosas con discernimiento. Pero, ¿cómo te has sentido identificado? ¿Sos de los que compran cositas o de los que compran prisiones? Si tengo una casa y tengo plata extra, me compro una casa más grande y me endeudo con el banco. Y ahí estoy prisionero de mi deuda. Si tengo una plata extra y tengo mi auto, me compro un auto más caro y más grande y después no puedo encontrar ni estacionamiento para él. A veces actuamos así. La mayoría de nosotros aquí somos clase media, andamos prisioneros hasta aquí de las cosas. Porque no entendemos principios básicos de cómo generar riqueza. Entonces, en ese video hay sabiduría. Pero en general, las personas valoran lo que es la plata, quieren tener plata, quieren aparentar, quieren tener bienes. Y eso los convierte en prisioneros, quieren tener posición, quieren tener poder,
por encima del conocimiento y de la sabiduría. Totalmente a lo que en la Biblia hay un ejemplo del rey Salomón, valoró ante Dios para ser rey de Israel. En general, solo ese 4% de personas valora el conocimiento y la sabiduría por encima de la riqueza, de la posición y del poder. Segunda de Crónicas, capítulo 1, del 7 al 12. Dios hablando con Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has hecho con David mi padre grande misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este tu pueblo que es tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto esto fue en tu corazón, que no pediste riquezas ni posesiones, ni gloria, ni la vida de tus enemigos, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dados, y también te daré riquezas, posesiones y gloria, cual nunca hubo en los reyes que han sido antes de ti, ni después de ti. Hay algunas personas que su enfoque es el tener la posición, el poder o la plata. Y la mayoría de las personas que son enfocadas así prosperan. Y la prueba está de que cuando hablamos de empresas familiares, por ejemplo, hasta la tercera generación, solamente el 5% de ellas subsiste. Todo lo que hizo el pionero, lo más o menos conservó la segunda generación, la tercera generación lo destruye porque no tiene sabiduría y ciencia. Y eso es algo que pasa en el mundo, porque las personas no saben administrar sabiamente ni siquiera sus propios talentos. Debe haber un equilibrio entre lo que es adorar a Dios en espíritu y verdad. Juan capítulo 4, 23 habla de que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y hay personas que creen que simplemente orando y pidiendo que Dios les bendiga va a suceder la bendición de Dios. El orar, el pedir a Dios, el adorar a Dios es adorar a Dios en espíritu. Pero además de adorar a Dios en espíritu, hay que adorar a Dios con nuestros actos. Si nosotros tenemos recursos que Dios nos da y lo malgastamos en cositas, no podemos esperar que Dios nos bendiga, porque estamos dilapidando su dinero, porque es de Él, todo es de Él, nosotros somos mayordomos, absolutamente todo es de Él. Algunas personas dicen que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Y hay cosas en la ley que tenemos que cumplir, porque adorar a Dios en la esfera de la verdad es cumplir la ley de Dios. Jesucristo en Mateo 5, 17 adelante habla de que Él no vino a modificar la ley en absoluto. No vino a modificar la ley. Entonces, uno de los principales principios de sabiduría que violamos nosotros como cristianos, el 96% de las personas, estamos todos nosotros incluidos ahí, es Proverbios 22:7. Proverbios 22:7. Dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que le presta. La mayoría de nosotros somos esclavos, porque estamos endeudados. El que nos presta la plata es nuestro Señor. Tenemos la casa hipotecada, el auto hipotecado, todo lo tenemos hipotecado. Entonces somos esclavos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces no podemos vivir esperando que Dios nos bendiga si en la esfera de la verdad estamos haciendo totalmente lo contrario
a lo que son los mandamientos y la voluntad de Dios. Primero, que Dios, para la mayoría de nosotros, no es nuestra fuente de provisión. Y debería ser. Pero no lo creemos. Y solamente puedes ponerte a prueba cuando alguien te dice que ya no trabajas en la empresa. ¿Cuál es tu reacción? Cuando alguien te dice que los valores están cayendo de tu producto, ¿cuál es tu reacción? La gente comienza a temer, comienza a decir, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? En esta crisis, ¿qué va a pasar? Ese temor que te entra es porque en realidad no crees que Dios es tu fuente. Crees que tu trabajo es tu fuente. O que tu negocio es tu fuente. Ese es tu canal de bendición. La fuente siempre es Dios. La gente no diezma. La gente no diezma. Y ese es un principio de Dios. Mamón nos domina y cuando comenzamos a comprar cositas, nos endeudamos. Y la palabra dice que el que se endeuda se convierte en esclavo. No somos ordenados, no rendimos cuentas, no somos mayordomos para el reino. Ni siquiera la mayoría tiene un presupuesto. Es más, la mayoría ni siquiera sabe hacer un presupuesto. Hay personas que dicen, voy a hacer mi presupuesto hoy día. Entonces agarra, ¿cuánto gasto en luz? Más o menos esto. ¿Cuánto gasto en teléfono? Más o menos esto. ¿Cuánto gasto en no sé qué? Esto. Y ahí por ahí queda el presupuesto. ¿Sabes cómo se hace un presupuesto? Necesita tener un histórico. Las empresas, ¿cómo hacen un presupuesto? Porque tienen un histórico. Las empresas saben que gastaron hace 10 años atrás, hace 5 años atrás, hace 3 años atrás, hace 2 años atrás, que gastaron el año pasado. Por lo tanto, en función de eso, ven su línea, los hijos de Isaacar, comienzan a estudiar esas cosas y pueden elaborar un presupuesto para el próximo año. Porque tienen una historia. ¿Cuál es tu historia financiera? Seguro que la mayoría no la conoce. ¿Cuánto gastas en Coca-Cola? ¿Cuánto gastas en salidita? ¿Cuánto gastas en regalo? ¿Cuánto gastas en transporte? ¿Cuánto gastas en lo que gastes? ¿Cuánto gastas? Si no tienes esa historia, no puedes hacer un presupuesto. El presupuesto que hagas va a ser bien diferenciado de la realidad. Y en las familias debemos aprender a vivir en un presupuesto. Pero la mayoría de nosotros vivimos en un presupuesto por encima de lo que nos ingresa. Entonces nos endeudamos. Y volvemos a caer esclavos. Ahora, hay otro versículo que dice que el que toma prestado y no paga es impío. Pero nosotros somos bautizados, no somos impíos. Bueno, pero si tienes una deuda que no has honrado, eres un impío. Porque así dice la palabra. Quien no honra sus deudas es impío. Entonces, ¿y por qué llegamos a ese nivel? Porque no vivimos en un presupuesto que en el seminario, que lo lanzamos en esta iglesia el año 2004, dice a trabajar y vivir en un círculo cerrado, en un presupuesto. Un presupuesto que debe ser consultado con Dios. Sí, consultado con Dios. ¿Sabe? La mayoría de las personas no cree que a Dios le interesa cuánto es tu presupuesto. Y te quiero decir que le interesa. A Dios le interesa saber cuál es tu día a día. Le interesa. Le interesa guiarte. Le interesa enseñarte el camino. Sí, por eso debemos aprender a hablar con Él. Salmo 25, versículos 12 y 13. Salmo 25, 12 y 13. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Su alma reposará en bienestar y su simiente heredará la tierra. Ahora, aquí viene un tema. Fíjate bien lo que dice. El temor a Jehová. No es un temor de miedo, de terror. Es una reverencia a Dios.
un temor reverente, un reconocimiento de que lo que cantábamos hace rato, a Él sea la gloria, la honra, esas cosas. Ese es un temor reverente a Dios, no es un temor de miedo. ¿Quién es ese que honra a Dios? Eso es lo que está diciendo aquí. Dios le enseñará el camino que ha de escoger. Dios te va a guiar en el discernimiento cuál es el camino que vas a tomar. Y tu alma reposará en bienestar y su simiente, tus hijos, heredará la tierra. Ahora, si quieres ser responsable con tus hijos, debes temer a Jehová y esperar y buscar que Él enseñe el camino que vas a escoger, porque tienes una responsabilidad con tus generaciones que vienen. Y eso implica el tema de tus finanzas también, porque Dios tiene mucho que ver con nuestro diario vivir. Él quiere mostrarnos ese camino, un camino de vida cierto, un camino bendecido. Esa es la voluntad de Dios. Dice, si escucharas mis mandamientos y los cumplieras mis estatutos, las bendiciones te seguirán y te alcanzarán si cumplieras los mandamientos de Dios. O sea, más o menos que las bendiciones de Dios van a corretearte si es que cumplís, adorando a Dios en la esfera de la verdad, cumpliendo sus mandamientos. Entonces, muchas personas creen que no deben rendir cuentas a nadie. Creen que pueden despilfarrar todo lo que recibimos y no vamos a tener consecuencias. Mira, Jesús nos muestra el no al despilfarro. San Juan capítulo 6, el milagro de la multiplicación de los panes. Para 5,000 hombres, los estudiosos bíblicos calculan que puede haber estado en realidad entre unas 12,000 a 20,000 personas en ese lugar, porque habla solo de hombres. Y dice que cuando hubieron saciado todo, hubieron comido todos, Él les dio una orden a sus discípulos. Hubo mucha comida. Y Él les dijo, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y hay muchos de nosotros que despilfarramos las cosas. Los recibimos de tal manera y las despilfarramos. Proverbios 21:20. Tesoro codiciable y aceite es como en esa época como moneda corriente, hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato lo disipa. El tonto disipa las cosas que tiene, pero siempre va a haber tesoro, siempre va a haber aceite en la casa de la persona sabia. Y es bueno hacernos una pregunta. ¿Por qué nosotros siempre andamos estrangulados? ¿Por qué siempre le estamos diciendo a nuestros hijos en nuestra casa, no hay, no se puede? Obviamente, hay ciertas limitaciones que podemos tener y hay que enseñar a nuestros hijos a vivir en las limitaciones. Pero en alguna circunstancia siempre estamos cortos. Es más, cuando hay otra persona en necesidad, siempre estamos cortos. Cuando hay otra persona en necesidad, un familiar, un amigo, un hermano de la iglesia, que está en una gran necesidad, y entonces, si yo tuviera, le daría. Entonces comienza a orar, Señor, dame $1,000,000 para que yo le pueda dar 100 pesos a mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos realizar nuestros sueños? ¿Por qué no podemos dar? ¿Por qué ni siquiera podemos cumplir nuestros diezmos? ¿Por qué cuando hay una necesidad en la iglesia, dice, hermano, vamos a hacer esto, vamos a ofrendar? No hay.
siempre nos vemos en la dificultad de dar. ¿Por qué? Porque actuamos todos nosotros como el video, comprando cositas o encarcelándonos en las deudas, comprando pasivos. En Génesis 41 nos enseña a guardar cuando hay abundancia. Y eso no es algo que hacemos. Cuando estamos en la abundancia, siempre creemos que la ola de la abundancia va a estar por siempre. Y de repente la ola siempre cae, ¿no ves? La ola siempre cae. Debemos tener la sabiduría financiera para navegar por las olas como un surfista. Y siempre buscar el pico de la ola y aprovecharnos cuando los ciclos son bajos para poder subir de nuevo. Proverbios 18:9. También el que es negligente en su obra es hermano del hombre disipador. ¿Por qué no hacemos presupuesto? ¿Por qué siempre andamos nuestro día a día gastando plata? Porque somos negligentes. Y aquí viene una cosa, especialmente después de esta prédica, para todos nosotros, me incluyo en eso, de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Así que ya usted sabe lo que tiene que hacer y si no lo hace va a pecar. Pero la palabra dice que el que es negligente en su obra es hermano del hombre disipador. Saben, esta historia, cuando vayas al seminario de finanzas, te van a enseñar a hacer un presupuesto. Y la primera cosa que te van a enseñar es enseñarte a perseguir tus gastos, a que andes con tu libretita o con tu... Para eso es bueno el teléfono. Hay unas aplicaciones de libro diario muy interesantes para que puedas anotar. Me compré un chocolate, le di $1 al chico del semáforo, compré una Coca-Cola, gasté en esto, gasté en lo otro. Para eso es bueno, no para estar whatsappeando por cualquier cosa, porque hay aplicaciones muy interesantes ahora para que conozca tu historia financiera, tu historia de gastos. Y es algo que a muchos de nosotros nos cuesta hacer y no nos agrada. Porque cuando comenzamos a darnos cuenta en qué gastamos la plata, vamos a entrar en la categoría del compracositas. Entonces, cuando estamos en toda esa, comenzamos a hacernos una pregunta con respecto al diezmo y a la ofrenda. ¿Le estoy dando de más a Dios? Yo tuve una discusión una vez con un pastor y me dijo, él averiguó, parece, me dijo, ¿cómo das vos tu diezmo? ¿De tu total ganado o de tu líquido? Y yo le digo, del total ganado. Y él me dice, ¿y por qué? Si no lo recibís todo. Le digo, porque para mí es más fácil. Le digo, pero ¿y los impuestos y las AFP y esas cosas? Bueno, le digo, las AFP son mías, porque es mi jubilación, es mío, es mi ahorro. Entonces no tengo por qué descontar eso. Y los impuestos son del César. Y por último, un día yo decidí en mi corazón de que no le iba a afilar el lápiz a Dios, porque creo que no vale la pena. Así que para no complicarme, yo diezmo de todo lo que gano, del bruto, de mi salario bruto. Y él comenzó a discutir conmigo y le dije, bueno, yo no sé cuál es su corazón de usted, pero yo no le voy a afilar el lápiz a Dios. Si usted quiere afilarle el lápiz a Dios, hágale a usted, pero yo no lo voy a hacer. Se enojó conmigo. Porque la gente comienza a pensar, Dios me está esquilmando, Dios me está sacando estas cosas, Dios está haciendo. Y no entendemos que eso es un principio. El diezmar es una senda antigua, es un principio de Dios. El dar trae bendición. Porque
la historia de Dios, el mundo de Dios es el mundo al revés. Porque dice cosas raras como que el que quiera ser primero, que sea el último y que sirva. El que quiera recibir tiene que dar. Eso es lo que dice la palabra. Siempre es contrario a nuestro paradigma del mundo. Y lo que uno debe decidir en este aspecto es quién es primero. Si primero en tu vida es Dios, no le vas a afilar el lápiz a Dios. Y si tienes una empresa, no tienes que diezmar de todas tus ventas, eso es un error tonto. Si tienes una empresa, tienes que diezmar de las utilidades, porque tienes que manejar tus costos. Y esa es la forma correcta de hacer, porque todos nosotros somos mayordomos de Dios. Estamos aquí como mayordomos. Estamos aquí para aprender a multiplicar los recursos del reino a través de la siembra y la cosecha, pero también a través del buen uso de los recursos que Dios nos da. Si no hacemos un buen uso, como hablaba el video, de los recursos que Dios nos da, entonces estamos dilapidando los recursos de Dios. Estamos botando. Jesucristo alimentó a ese montonera de personas y dijo que no se pierda nada. ¿Cómo es usted en su vida? ¿Sabe cuál debe ser nuestro propósito? Hay un libro que se llama Viviendo en el Tercer Cristo, escrito por el pastor, en el Tercer Río, escrito por el pastor Craig Hill. Viviendo en el Tercer Río. Y esto es como una visión. Él escribió este libro de una visión que él tuvo. Y habla de un monte nevado y de 3 hombres viviendo en diferentes ríos que salían de este monte nevado. Y había uno en el primer río, el hombre que vive en el primer río. Y es un tipo que era un avariento. Entonces dice, aquí viene agua y yo me voy a quedar con el agua. Entonces comienza a hacer dique, y más grande el dique, y más grande el dique para acumular, 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 con el temor de que en algún día le va a faltar. Entonces, duro para dar, nada. Toda el agua la quería para él. El hombre del segundo río es un hombre que hizo su dique, y lo que hacía con el dique era ampliar su jardín, ampliar su parque acuático, ampliar todo lo que tenía con agua, un jardín más grande, un parque acuático más grande, para usar todo el recurso para su propio beneficio y su vanagloria. Y apenas un pequeño canalcito que siga fluyendo en el río para descargar su conciencia. Y el hombre en el tercer río es un hombre que toma esta decisión. Dice, tengo harta agua, y allá la fuente de este río, en ese monte nevado, nunca me va a fallar. Confío en esa fuente. Entonces comienza a decir, él tiene una necesidad, él necesita regar su siembra, le voy a hacer un canal para él. Él necesita regar otras cosas, tomar agua y que su ganado tome agua, le voy a hacer otro canal por allá. Allá hay otra villa que necesita suplir de agua, le voy a hacer un canal para él. Más allá hay otra villa que necesita agua y yo le voy a hacer otro canal para él. Y así el hombre va distribuyendo. No tiene un dique, suple sus necesidades, vive muy bien y comienza a hacer canales distribuyendo a los otros. Y en el libro cuenta que dice, imagínate que resulta que allá en el Monte Nevado hay un administrador de las aguas. Hay un juez de aguas. En el altiplano hay esa historia. En el altiplano hay un juez de agua que controla todas las corrientes de los nevados para los riegos de la agricultura. Entonces imagínate este juez de agua allá arriba. Y él comienza a ver estos 3 ríos y comienza a ver estos 3 hombres. Si tú fueras ese juez,
¿dónde abrirías el canal para que vaya más agua? ¿Al primero, al segundo o al tercer río? Si tú fueras ese juez. ¿Ah? Al tercero. Sí, todos decimos eso. ¿En cuál río vivimos nosotros? ¿En cuál río vivimos? Todos quisiéramos ser el juez y darle al del tercer río, pero ¿en cuál vivimos nosotros? ¿Sabe? Hay que adquirir esta sabiduría y hay que aplicarla, hay que aprender. Una de las cosas que dice el video, invertir en conocimiento. Si tú aprendes a hacer algo y lo haces, eso es un activo. Si aprendes a hacer algo y no lo haces, es un gasto en cositas. Porque gastaste una plata para capacitarte y nunca lo hiciste producir tu conocimiento. El Señor quiere que adquiramos ciencia y sabiduría. Lo hemos leído en la palabra. El Señor quiere que adquiramos ciencia, conocimiento con discernimiento. Que adquiramos y aprendamos a discernir las cosas. El Señor quiere que seamos hijos de Isaacar. Nosotros, todos nosotros, no solamente 200. El Señor quiere que aprendamos a vivir de esa manera. El Señor no quiere que nosotros vivamos en necesidad, pero hay cosas que debemos hacer. El sacarnos de nuestra necesidad no depende solamente y exclusivamente de Dios. Hay que orar y pedirle a Dios, pero hay que hacer cosas. Hay que hacer obras. Hay que obedecer los mandamientos de Dios. Hay que adquirir ese conocimiento con discernimiento y hacer las cosas que debes hacer. Hay que buscar cómo vas a invertir tu dinero. Si no sabes tú cómo invertir tu dinero, busca personas que te ayuden a invertir tu dinero. ¿Y cómo vas a hacer eso? Por favor, no se lo traigas al pastor. Busca un hombre, una mujer que te demuestre en qué nivel vive y cómo vive su vida, cómo hace su negocio. Si se compra cositas, no le des tu dinero. Si se compra pasivos, no le des tu dinero. Si compra cosas que generan más dinero, invierte en él. Eso es lo correcto. Porque si quieres tener un mentor en matrimonio, búscate un matrimonio bueno, un matrimonio que dé testimonio de que está bien en su matrimonio. ¿Sí? Si buscas a alguien que te aconseje en el tema de padre, busca a alguien que tenga a sus hijos en buen gobierno. Si buscas a alguien y quieres sembrar maíz, busca a alguien que es próspero en sembrar maíz. Examina tu corazón. ¿Qué haces con tu dinero? ¿Qué haces cuando recibes tu dinero? ¿Cómo actúas con él? ¿Te dejas llevar por las tentaciones, por los deseos, por los caprichos? ¿Te dejas llevar por las cosas que no tuviste cuando no eras niño, cuando eras niño? ¿Te dejas llevar por el temor? ¿Cuál es tu actitud hacia el dinero? ¿Cuál es tu pensamiento con respecto al dinero? ¿Crees que Dios es tu fuente? ¿O crees que tu trabajo es tu fuente? ¿Estás endeudado? ¿Por qué estás endeudado? ¿Qué ocasionó eso? ¿Te es difícil
entregar el diezmo del Señor? ¿Te es difícil dar a otros? ¿Eres ordenado en tus finanzas, en tus gastos? ¿Quieres hacer un presupuesto no mirando tu realidad, sino miras la realidad de otros y tienes envidia en tu corazón? Pídele al Señor que te conteste esas preguntas. Yo no te las puedo contestar, pero el Espíritu Santo de Dios te puede contestar. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esos conflictos? ¿Por qué no tienes esa disciplina para llevar adelante un control de tus gastos, a rendir cuentas? ¿Por qué? ¿Qué decisiones has tomado que te esclavizaron, que te pusieron cautivo? Pregúntale al Señor. Fue una decisión tuya, con seguridad. Pregúntale al Señor dónde fue esa decisión. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Puedes dar a otros? ¿O tienes temor de dar? Porque tienes temor que en algún momento se acabe el agua. ¿Cómo quieres vivir el próximo año? ¿Cómo quieres terminar este año? Toma una decisión.